Ganancias caídas del cielo, pero solo para los machuchones. Windfall Profits se le llama en España a la consecuencia del sistema tarifario de energía eléctrica, ganancias caídas del cielo. El método es en el fondo sencillo. Se venden las producciones de electricidad de menor costo a precio de la más cara. Es decir, la mayoría de la gente que se ubica en el mercado eléctrico cotidiano o de corto plazo tiene que pagar según un mecanismo de subastas por día y por hora, la tarifa que corresponde a la energía de mayor precio de mayoreo. Como es lógico, los productores de la energía más barata acumulan enormes ganancias a costa de los consumidores y además se benefician en exclusiva del aumento de los precios de los energéticos. A esto le llaman mercado. El esquema se hace más inicuo porque en España existe un oligopolio de electricidad. Endesa, Iberdrola y Naturgy poseen juntos casi el 90% del mercado y cada cual tiene sus regiones. Como en tiempos feudales, la única empresa de capital mayoritario estatal es Endesa, propiedad de Enel, la mayor empresa eléctrica de Italia que opera en 32 países, también en México, como lo hace Iberdrola. Sin embargo, la italiana asumió su papel oligopólico luego de tomar por asalto a Endesa a través de una oferta de bolsa. Existen en la península ibérica unas 300 comercializadoras operativas privadas de electricidad, pero que operan en el margen. El llamado pool eléctrico español pretende justificarse bajo la necesidad de promover las inversiones en energía eólica y fotovoltaica, pero como se puede observar, a costa de bolsear a los consumidores. En España no solo dejó de existir la empresa pública sin tomar en cuenta que el país es una isla en materia de electricidad, pues su sistema solo lo comparte con Portugal. Así es también México, una isla eléctrica. Lo que no se solucione aquí, nadie podrá hacerlo. De esa forma, el tema energético es de alta seguridad nacional. El sistema eléctrico mexicano no es idéntico al de España, pero aquí se las ingeniaron para hacerlo parecido. El Estado mexicano tiene el monopolio constitucional de la planeación y control del sistema, así como de la transmisión y distribución de energía. Al mismo tiempo, tiene una gran empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que produce energía de las diversas fuentes. El problema es que a partir de las reformas neoliberales de 2013 y de 2014 empeoraron las normas y los contratos para mediatizar la capacidad estatal y beneficiar a empresas privadas. El Estado ha terminado subsidiando a los empresarios de la electricidad, lo que se expresa en los estados contables de la CFE. Las normas para usar las líneas de transmisión y la red de distribución de la CFE no son parejas para unos y otros productores, de tal forma que la capacidad productiva instalada de la empresa estatal se inutiliza, en parte debido a la preferencia de la que gozan los privados, ya sea para el servicio público o dentro de esquemas de simulación de asociaciones de generación. La CFE compra en contratos de largo plazo a precio y cantidad predeterminadas a los privados y se privilegia el despacho eléctrico de nuevos productores independientes. Además, se transmite casi gratis energía de sedicentes cogeneradores que claramente no lo son. El planteamiento central del nuevo gobierno es que la CFE vuelva a ser jurídicamente un organismo público y participe en el ejercicio de las atribuciones constitucionales actuales que tiene el Estado, dejando atrás los indebidos privilegios actuales en favor de las empresas privadas altamente costosos para la nación. Que haya, en síntesis, un mercado parejo y una verdadera regulación. Algunos distinguidos políticos priistas, en especial Dulce María Sauri, están diciendo que la iniciativa de AMLO para reordenar la industria eléctrica es como regresar a los coches de caballos en pleno siglo XXI. Es decir, se quiere postular que la empresa estatal de electricidad debe desaparecer por ser un esquema viejo. Debería analizarse que Enel, la primera empresa eléctrica de Italia, es del Estado,
y tiene fijada una cuota del 50% de la producción total de ese país. Électricité de Francia, EDF, tiene capacidad estatal de 83% y es la tercera compañía mundial después de la china State Grid y la mencionada Enel italiana, ambas bajo control accionario de sus respectivos estados. La tercera empresa alemana, NBW, es mixta con capital de una entidad federativa. Al plantear que la empresa pública es hoy tan vieja e inservible como el coche de caballos, se evade, con una simple frase, rendir cuentas de las consecuencias mexicanas de la aplicación del programa neoliberal. Significa seguir defendiendo el neoliberalismo a pesar de sus pésimos resultados mundiales para la mayoría que fue víctima de tal programa. Se pretende postular desde sectores priistas, salinistas, que no hay que resolver ningún problema volviendo a hacer lo que antes se hizo, lo cual incluye al Estado social que ha sido disminuido por el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. Pues bien, los priistas deben saber que el mayor partido actual no busca repetir fórmulas anteriores, porque el país ya no es el mismo en muchas materias, ni la nueva fuerza gobernante es igual, sino combatir la política de los neoliberales, que no solo han sido del PRI, y sentar las bases de un Estado democrático y social de derecho, dentro del que se produzca una redistribución del ingreso y se eleve la capacidad productiva del trabajo social en beneficio de los propios trabajadores. La reforma energética de 2013 fue un atraco porque estaba dirigida contra el patrimonio y los intereses estratégicos de la nación. No se trataba solo de promover a empresas privadas, principalmente extranjeras, sino de otorgarles subsidios abiertos y encubiertos encaminados a crear un oligopolio en la industria eléctrica. El siglo XXI no está obrando en favor de los neoliberales. Por el contrario, el programa del neoliberalismo desvela aquí y allá su verdadero contenido como promotor de estructuras oligopólicas que llevan a la concentración y centralización de la riqueza y el poder en pocas manos. La iniciativa de AMLO sostiene que la transición energética que México está obligado a cumplir no puede hacerse bajo el liderazgo de un oligopolio que solo busca tasas extraordinarias de ganancia a costa de lo que sea, incluyendo naturalmente la ruina de la empresa pública de electricidad. Los pactos mundiales sobre la defensa del planeta los ha suscrito el Estado mexicano, no los capitalistas, quienes deben ser regulados por la autoridad y no al revés. El Consejo Coordinador Empresarial busca que el Estado se encargue solamente de transmitir y distribuir la electricidad, actividad mucho menos rentable que la de producción, para que las empresas privadas, en especial las extranjeras, que ahora se representan a través de ese Consejo de Cúpula, tomen por completo el control de la industria. Si el Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Estados no se hace cargo de las obligaciones nacionales sobre energía, no habrá quien lo pueda hacer, mucho menos desde el abuso y el privilegio. Vean lo que ocurre en España y en algunos otros países en los que empezamos a ver una nueva pobreza energética en el marco de perniciosas estructuras oligopólicas privadas, a veces con la intervención de empresas públicas que se comportan con la misma voracidad. Lo moralmente peor es que todo eso se hace ofreciendo energía limpia, como si las grandes empresas privadas fueran las únicas que pudieran generar electricidad sin quemar fósiles. No se le plantea al PRI que analice la historia mexicana del siglo XX, ni tampoco su propia política neoliberal, sino que haga lo que hoy en día promete a su electorado, en el sentido de velar por los intereses populares y nacionales. ¡Qué difícil! Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares
que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes, pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados. Gobierno de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.